Bueno, amigos, somos conscientes, consecuentes de que todos estamos siendo infectados por la visible presencia de actos de corrupción en diferentes áreas en medio de una pandemia. Entonces, existe la sospecha y la evidencia de que desde el punto de vista del manejo de la agenda del gobierno, hay una estrategia muy bien montada que nosotros ayer con nuestro invitado, el doctor Ebrahim Asbat, tocamos, nosotros el equipo de Infoanálisis. Decía el doctor Asbat con mucha agudeza que en Panamá se iban creando pequeños escándalos y que uno tapaba al otro con el propósito de distraer nuestra atención. Milton secundó lo que decía el doctor Asbat en una forma también muy cruda, de que eso es producto de estrategias para nada nuevas, son viejísimas. Esas estrategias hace mucho tiempo se aplican en Panamá y en otros países. Esto es distraer la atención de los verdaderos y más inquietantes problemas de las sociedades. Ayer, en horas de la tarde, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá reiteró que en Panamá se van tapando, cito, tapando escándalos sobre escándalos y que la sociedad necesita es resultados, enfatizando el presidente de la Cámara de Comercio que desde hace más de 10 años esa institución ha solicitado cambios en el sistema de administración de la justicia en Panamá y no han sido lo suficientemente efectivos. Milton, Rubén y Camila, ayer nosotros hablamos de eso, vamos a remarcar esta medida adoptada por la Cámara de Comercio de sintonizarse con lo que nosotros ayer dijimos aquí en este programa, tapar escándalos con otros escándalos para que la atención de la ciudadanía no se concentre en la problemática de los casos de mayor importancia. Yo creo que un factor importante es el hecho de que los escándalos no llevan a ningún lado. Hace poco mencionábamos al señor Cerdas y a Meco, que fueron allanados y detenidos en Costa Rica. En Panamá, el caso Blue Apple no parece que avanza. La última audiencia fue hace como 2 meses y fue suspendida. Y no ha habido movimiento, a pesar de que un presidente en cadena nacional básicamente admitió un poco de lo que se estaba dando. Estamos hablando del presidente Varela en la entrevista que dio a Tenógenes Rodríguez, en la que hablaba de cómo empresas que hayan cometido actos de corrupción, entonces participaban en el programa Mi Escuela Primero, creo que se llamaba. O sea, hemos visto tantas cosas, hay confesiones, hay acuerdos, y el caso todavía no queda en nada. Y asimismo está el caso Lavallato, que desde 2019 se siguen moviendo las audiencias. Asimismo está el caso de Odebrecht, que se entregó la vista fiscal hace un par de meses, todavía no hay fecha de audiencia. Y estos son los casos grandes. ¿Cuántos de los casos pequeños se van quedando en el camino? Y más allá de la indignación, el sistema no parece estar equipado o no parece tener el interés de que lleguen a una conclusión, porque serían 2 escenarios muy diferentes si constantemente hubiera escándalos, pero hubiera consecuencias, a lo que vemos, que es que hay escándalos, pero todo parece seguir corriendo como si nada. Y quieren darle matiz de sainete, de mascarada, de charada, y un tema tan delicado, como este. Perdón, y una cosita más, y los funcionarios que les encanta hablar de que se está causando morbo. Pero muchas veces los hechos son evidentes. Entonces se esconden detrás de que, no, es que se está causando morbo. El morbo no lo causa la ciudadanía, lo causan ellos con su silencio. Los casos están ahí. No solo con el silencio, es una estrategia de comunicación que, repito, se empezó a implementar, vamos a poner científicamente, por lo menos desde el gobierno de Ricardo Martinelli, con el ministro Papadimitru, que era un cerebro en este tema de comunicación, en donde un escándalo tapa otro escándalo. Pero muchos de los escándalos son filtrados por los que están manipulando el sistema. O sea, ellos saben de algo que pasó en el gobierno, las altas autoridades, y ellos son los que filtran la información para llamar la atención a eso. Y cuando está la opinión pública en esa dirección, luego sueltan otro. Y eso va generando la sensación de que se está pillando a los pillos, pero en el fondo no pasa nada, como dice Camila. Y con eso van pateando la pelota, generan un desgaste en la credibilidad del gobierno, pero es que el propósito
no es tener credibilidad, el propósito es tener impunidad. Y están utilizando este recurso y por eso a veces yo me abstengo de opinar sobre algunos temas porque no quiero caer en la trampa y quiero reenfocarnos en los temas fundamentales que ellos no quieren que se discutan. Cuando digo ellos es todos los gobiernos y no solo en Panamá. Esta estrategia la usó Trump. Esos tuitazos de Trump que indignaban a mucha gente y lo ponían a hablar de superficialidades, enmascaraban otras cosas que pasaban bajo la administración Trump que no generaban el debate nacional que tal vez era importante que lo hicieran. Entonces, esto no es un invento panameño, es una estrategia que se utiliza y nosotros tenemos que ser cuidadosos en señalar lo que está mal, denunciar lo que está mal, pero no empantanarnos en los temas a donde nos quieren llevar los que nos quieren distraer de otros temas fundamentales. Nos han convertido en el país del absurdo, a Panamá, lamentablemente, por una parte. Por la otra, debo aceptar, perdón, que en esa estrategia, algunas veces hasta vulgar, es hasta ofensiva, la manera tan rudimentaria, artesanal con que pretenden aplicar estas estrategias que para los que no son expertos en la materia, ni tienen el conocimiento, ni tienen ese tufillo para oler esas mentiras construidas sobre otras mentiras, esas estrategias se cae en esta situación, pero lo importante es que nosotros no dejemos morir los casos. Yo creo que lo importante es que los medios no permitamos que la memoria nos falle y que olvidemos la forma como hemos sido ultrajados por la corrupción. Dígalo, Milton. No, quería casualmente entrar en un tema vigente, que es el tema de la vacunación clandestina de Coco del Mar. La versión que nos quieren vender ahora es que el responsable de todo es el chofer de una funeraria que tiene la capacidad, él solito, de traer viales de Pfizer de alguna parte, pero no del inventario del Ministerio de Salud. Esa es la versión oficial. Y él solito los trae, los aplica y dispone de ellos. Es una operación unipersonal. Eso no es muy creíble. Luego nos quieren decir que la empresa en cuestión, que está siendo señalada, encabezada por la doctora Vega, no estaba ofreciendo un servicio de vacunación clandestina, sino que estaba vacunando a su propio personal porque el Ministerio de Salud no les había facilitado la capacidad de vacunación y ellos consideraban que era un personal en riesgo. Vamos a revisar eso un momentito. Primero, si era la vacunación de su personal, ¿por qué no se hizo en las instalaciones de las empresas? Y se hizo en un local de propiedad de la señora Vega, pero que no era donde trabajaba el personal. Dos, si esto fue una inocente operación de vacunación de tu personal, ¿por qué la junta directiva la destituyó fulminantemente el día que se presenta la denuncia y no han informado de un cambio de posición? Y también, ¿de dónde salieron estos viales? Porque si este sistema de Pfizer es tan controlado, donde cada vial tiene un código de barra y se puede identificar de qué lotes son, ¿qué dice Pfizer sobre esos viales de qué lotes son? ¿Verdad? Y si son de los desechos de las vacunas del Ministerio de Salud, ¿quién las rellenó y por qué no se destruyeron los viales con el proceso de control de custodia del sistema de vacunación nacional? ¿Y con qué fueron rellenados? Y si son importados, ¿cómo entró a Panamá ese contrabando de vacunas? O sea, aquí hay mucho más que explicar y yo siento que esa explicación sencilla, esto fue una vacunación del personal que hicimos para protegerlo con producto que no era de Panamá, sino de afuera, y todo es responsabilidad del chofer de una funeraria, no parece creíble. Pero No, vamos a más allá pasársela de a Camila, eso, después del corte. Camila, después del corte todavía arrancamos tenemos con usted tiempo. porque tenemos que cumplir compromisos con los que hacen posible este programa, que son nuestros distinguidos y respetables anunciantes. No se vayan porque viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Amigos oyentes de Omega Estéreo y de Info Análisis, este episodio oprobioso en medio de una pandemia con las vacunas que tanto anhelan los panameños con toda razón y que se haya descubierto, producto de una investigación periodística,
que ha llevado a un ataque brutal a la periodista que investigó esto y la que lo hizo público, donde ahí no dejó ningún tipo de duda de que había algo oscuro, al punto, como dice Milton, que le costó el puesto a miembro de la junta directiva de esta empresa. Lo que estamos viendo nosotros es que aparentemente no han dejado trucos sin usar. Trucos me refiero a que han buscado toda suerte de especies engañosas para distraer la atención de los verdaderos responsables de esta fuga de vacunas. En otros países, en casos como este, están los vacunas Gates en Sudamérica, en la cual renunciaron ministros de Estado. En Panamá, que somos una casta, son una casta privilegiada, los ministros, pues no pasa nada. Camila. Sí, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba el señor Milton, sí es cierto que la fiscalía debe correr con la teoría que siente que puede probar, pero aún si tratáramos de darle el beneficio de la duda por ese ángulo, igual queda una sensación de que están descartando elementos probatorios que tienen en sus manos que para una persona no abogada parecen obvios. Por ejemplo, la teoría esta de que era que estaban vacunando a su personal, igual no es atentar contra la salud de ese personal al buscarle una vacuna clandestina del cual no tenían asegurada la procedencia. Si automáticamente no era del MINSA, automáticamente no tenía asegurada la procedencia. Entonces, por ahí es atentar contra la salud del personal si ellos organizaron esa vacunación, yéndose con la teoría que para eso que era. Otra cosa, ella entregó tarjetas de vacunación. El procurador mencionó ayer que las entregó. Eso es o robo de un documento estatal, que serían las tarjetas de vacunación del país, porque alguien se las tenía que haber dado, y esto no tenía por qué estar en la posesión de un particular, o falsificación de un documento oficial, asumiendo que no fueran reales. Porque ella tenía en su posesión esa documentación. Hay tantas otras cosas que para alguien no educado en la abogacía son tan obvias, porque ¿por qué no las persiguen? O si es que otra frase que usó el procurador es que apenas van 6 días de investigación, pero ya parecen haber descartado la idea que sea del MINSA. Entonces, Camila, para contribuir con tu línea, ahí hay posible estafa si eran falsificadas, posible robo de propiedad pública si eran tomadas del MINSA, y también el robo de las tarjetas, y si no, como tú dices, falsificación de documentos públicos. Era atentado contra la salud si son sustancias que no eran tampoco la vacuna, o si la vacuna no había sido refrigerada adecuadamente en la cadena de custodia. Hay una serie de elementos de peligro o de estafa. O sea, hay delitos por todos lados. Así sean aquellos que han confesado. Cual sea la teoría con la que se vayan, hay una serie de delitos en todos los cuales está el delito contra la salud pública, que no parecen haberlo mencionado. Ayer los periodistas preguntaron y en ningún momento el procurador confirmó que esa fuera una de las avenidas que estuvieran tomando. Entonces, uno debe tomar respirar hondo y pensar, ok, los tiempos de la justicia no son los tiempos del hombre. No recuerdo la frase exactamente, pero va por ahí. Y que quizá hay cosas que no sabemos, y que quizá hay cosas que el Ministerio Público está, pero muy difícil dar el beneficio de la duda. Lo que pasa es que esos tiempos que tú mencionas son de la justicia divina. La justicia terrenal tiene que ser oportuna. Ajá, entonces, pensando en alguna de las frases trilladas que usualmente usan, y uno piensa, ok, apenas han pasado una semana, puede que haya cosas que todavía estén explorando, que el Ministerio Público debe ser cauto porque debe poder recabar las evidencias para poder probarlas en un tribunal que no se puede lanzar, pero con todo y eso, no le han dado tranquilidad a la ciudadanía con la manera como se han estado dando las cosas. Sí, en especial cuando se insiste en que sí hubo trato preferencial, porque la única exhibida en el edificio Avesa es Itzel de Hewitt, que tiene explicaciones que dar, porque al final ella es responsable por el inventario de vacunas que hay en el país. Claro que ella tenía que ir a la Avesa y tenía que dar explicaciones, pero no tenía por qué ser ni la única exhibida ni la primera. Rubén, pero es que nosotros tenemos que partir de un hecho fundamental. Si las vacunas están en manos del Estado, el Estado es el único que las debe suministrar y las debe colocar. Entonces, Rubén, las farmacéuticas han dicho a los 4 vientos internacionalmente que ellos no hacen negocio con empresas privadas, solamente con estados. Bueno,
pero de salida partamos de ese hecho. Las vacunas tienen que ser manejadas por el Estado, únicamente. Claro, que es el que las compra. Que es el cualquier que las compra. cosa que salga, lo mismo que tenemos que poner un coto a la sospecha de que las bolsas de comida también ya se están saliendo de madre, como se dice, porque supuestamente el Estado las está confeccionando y las está repartiendo, pero de repente empiezan a aparecer bolsas de comida en manos de funcionarios públicos que la custodian en su casa, no en su oficina, no en su entidad del Estado. Entonces, ese tipo de cosas le están haciendo daño a un gobierno que tiene toda la intención de hacer las cosas bien, invertir en bolsas de comida, invertir en vacunas, pero ¿por qué las vamos a dar en manejos privados? Eso es lo que le está haciendo daño al país. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Se ha pretendido articular medias verdades y mentiras completas. Esa es la diferencia. Las medias verdades y las mentiras completas. Me explico por qué. Es hasta, aparte el concepto de la ignominia incluida en ese actuar, está el hecho del mercantilismo, hacer dinero a costa de recursos que son del Estado y únicamente del Estado que pagamos nosotros, los panameños. Lo malo y lo malo no se concentra nada más en la propia acción, sino en el lenguaje agresivo, guerrerista que utilizan algunos para defender lo indefendible, como es este caso. No hay manera, después de las cosas como están. Yo comprendo, ¿eh? Todo se desarrolla, todo llega a un pico y de repente comienzan a surgir los inteligentes maquiavélicos tradicionales, que por cierto son malos alumnos de Maquiavelo, de Niccolo Maquiavelo, porque hacen cosas como esta que son realmente, como dije, absurdas. Decir que un hombre que conduce un carro de una funeraria tiene la capacidad de conseguir los frasquitos con el logotipo porque Flor Mirachi dijo que ella vio las vacunas, o los frascos, y que eran de Pfizer. Y yo tengo la impresión de que Flor vio en detalle, porque ese es parte del olfato periodístico, y ella dijo, vi los frasquitos que eran de Pfizer. Muy bien. La pregunta mía es la siguiente. ¿Se delatan o los delata el hecho de la manera como han salido primero con lenguaje explosivo a ofender a quienes estamos investigando esto y a defender lo indefendible? Entonces lo que aquí cabe, hombre, es que se pongan las cosas en su lugar. Si hay funcionarios de alta jerarquía que tienen algún tipo de vínculo con este caso, no puede continuar la impunidad rampante que hasta el día de ayer hemos visto en esta nación. Por la otra, están los nombres y los apellidos de las personas que están involucradas. Entonces, al adaptar este tipo de estrategias dantescas y hasta tragicómicas, están afectando a las propias personas de la empresa, mientras los que tal vez coadyuvaron a la comisión de esta actividad fraudulenta están tranquilos. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es hablar con la verdad, punto. Bueno, y hay un testigo del que no hemos sabido del conserje del edificio, que claramente vio cosas y no hemos sabido de que él haya ido al edificio Avesa. Sí. Bueno, es que generalmente en nuestro país hasta ahora, y espero que cambie eso, como dicen, con todo respeto, las pulgas se le pegan al perro más flaco, algo así. Y en este caso, con respecto a los canes y al ciudadano en mención, nada más parafraseando, es así, a los de abajo es a los que se les llega a aplicar la justicia, no así a los importantes. Generalmente eso ocurre. Lo grave de esto es que se esté utilizando recursos del Estado que son única y exclusivamente del Estado, pagados por nosotros para hacer negocio. Esa es la parte. Hoy hay una conferencia de prensa, algo que el Ministerio de Salud me parece que debería hacer,
es explicar a detalle cuál es la cadena de custodia de las vacunas. O sea, el ministro dio unas declaraciones la semana pasada y explicó más o menos cómo se da. Pero ellos tienen una cadena nacional todos los martes que deberían aprovechar, Camila, para tratar de brindar sus explicaciones. No, pero para una precisión, cuando una autoridad presenta una alocución o da una información, eso no es una conferencia de prensa. Para que sea una conferencia de prensa tiene que haber periodistas preguntando. Sí, y hace tiempo que eso no pasa. Monólogos, monólogos. Perdón, son los informes epidemiológicos. Sí, son informes, pero conferencias de prensa ya no son. Lo fueron alguna vez, porque no hay forma de preguntar. Debieran permitir periodistas para que cuestionen los viales. ¿Cuál es el código? ¿Qué dice Pfizer? ¿Qué certificado? ¿De qué país los trajeron? Si no son de Panamá, con el código se puede saber de qué país los trajeron. O si fueron falsificados, decir, esta es una falsificación, y eso corresponde entonces a una investigación internacional en cuanto a falsificación de vacunas. Esto no puede quedarse en el chofer de la funeraria y la vacunación del personal de una empresa fuera de su local. Ese cuento se lo tienen que echar a otro. Milton, y el conserje también resulta que es receptáculo de todas los llamamientos. Y no olvidemos a que ahora han surgido víctimas de la presunta estafa. De la estafa, ¿no? Ahora son víctimas de la estafa. Ajá, que estaban participando en un proceso ilegal. Fueran reales o falsas las vacunas, el momento que aceptaron pagar $200 para en su universo saltarse el proceso de vacunación y que le pusieran Pfizer, porque nadie paga $200 pensando que le van a poner agua con sal o agua con azúcar. Participaron en un proceso ilegal. Mira, hay algo peor todavía. No importa al final el contenido de esos viales, no importa, participaron en lo que en ese momento era y es un proceso ilegal. Pretenden recurrir al teatro, a la zarzuela, hombre, ofendiendo la inteligencia de la gente. Las personas que fueron a vacunarse, que pagaban $200, ojo, $200, no son personas de extracción popular, son todas personas con recursos económicos para pagar los $200. Y si lo pagaban, se lo pagaban supuestamente para vacunar a su personal, estaban participando de un proceso ilegal supuestamente con la vida de su personal. Supuestamente lo pagó la empresa para su personal. Ahora hay que ver que ese personal, en efecto, cotejar la lista de personas que constituyen el personal de la empresa con las personas vacunadas ese día, porque había una sola persona con la camiseta o el polo shirt de la empresa. Los demás eran personas, según el testimonio de Flor Mirachi, personas comunes y corrientes, ¿no? Señor Milton Enríquez, señorita Camila, señor Rubén, es absurdo el argumento. ¿Saben por qué? Porque ninguna empresa puede tener vacuna para vacunar a su personal. Todos hemos esperado, todos, o la mayoría de los panameños hemos esperado con una paciencia casi franciscana la fecha en que nos toca vacunarnos. Y hay filas de miles de panameños que están a la espera de cuándo les va a corresponder. Lo grave de esto es que una estructuración bien hecha de un sistema de vacunación se haya visto manchado, ensuciado por la ambición de algunos que han ido en contra de las reglas del juego en una situación tan delicada como esta. Y lo otro que yo quiero decir, porque lo dije en el cambio, es que también se ha menoscabado la reputación del señor procurador, que había estado generando una expectativa y una confianza ciudadana por la forma que se venía conduciendo. Esa conferencia de prensa de ayer le hizo un desfavor, menoscabó su credibilidad y creo que no merece hundirse en este caso. Sí, mira, Milton, que aquí me dice un oyente que han llamado a Flor Mirachi para la ratificación de los hechos que vio. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, amigos, el caso de la isla de Taboga, la isla de las flores, que debe ser un sitio paradisíaco que debe merecer mejor suerte, sobre todo si estamos hablando de turismo, ¿no? Sus costas fueron afectadas por un derrame que contaminó el área. Ya se habla de un barco
se habla de una empresa. Ojalá que esto no quede en la nada. ¿Saben por qué? Porque en este país, hasta ahora, aparentemente los crímenes ecológicos quedan cubiertos por el manto de la impunidad. Entonces, ese caso de Taboga, en otros países se castiga duramente este tipo de daños que son irrecuperables. ¿Eh? Cuando se daña un área de esta naturaleza, tiene efecto multiplicador y no hay manera de recuperar las especies que se pierden, los efectos negativos que tienen. Así que ojalá el caso este de la contaminación de la isla de Taboga sea resuelto y la responsabilidad le caiga y recaiga sobre la empresa o quienes sean los que cometieron este, a lo mejor involuntario, hecho tan lamentable, ¿no? Lo que hay que garantizar también es que los barcos que transportan este tipo de materiales, oye, tengan la seguridad suficiente de no provocar este tipo de lesiones al medio ambiente. Ahí la dejo. No sé si ustedes tienen alguna opinión. Sí, que también es importante que las entidades responsables, no solo de investigar estos hechos una vez que se dan, sino también de prevenirlos a través de monitoreo o cualquier otras opciones que tengan sobre el mantel, que tengan la garra para poder hacerlo, que tengan las capacidades, que tengan los recursos para poder hacerlo. Me he quedado pensando en el programa de la semana pasada con el doctor Hecadón, en el que él hablaba de que de Panamá no tiene las naves o botes o lanchas necesarios para controlar la pesca ilegal después de cierta distancia de la costa. Y también hay que ver cuáles son me parece haber leído en el artículo de La Estrella que la sanción máxima era como $200,000. Y me llama la atención un poco que esa sea la sanción máxima cuando obviamente estos daños tienen un costo mucho mayor, incluso humano, porque la población local, más allá del turismo y todo lo demás, eso obviamente le genera una afectación a la población local en la calidad de su agua. Sí, Camila, que una cosa es la multa, que puede ser baja de acuerdo al daño, y otra cosa son los daños y perjuicios. Yo creo que la empresa responsable, además de ser multada, debiera ser sometida a un juicio por daños y perjuicios y entonces cargársele todo el costo de la reparación del daño causado y los lucros cesantes y todos los demás elementos que se pudieran determinar en juicio, pero que no deben quedarse en la multa. La multa no es suficiente. Yo quiero aprovechar antes de terminar el Consejo Nacional de Periodismo en conjunto con el Fórum de Periodistas y con la Asociación Panameña de Radiodifusión han suscrito un comunicado ante las amenazas dirigidas la semana pasada contra la integridad de la periodista, integridad física de la periodista Flor Mirachi Ángel, por supuesto miembros de grupos delincuenciales organizados. El Consejo Nacional de Periodismo, estoy dando lectura a este comunicado, señala que condena enérgicamente esos ataques que buscan la autocensura de medios y periodistas frente a una escalada de hechos irregulares que han sido objeto de reportes noticiosos por parte de la ya mencionada periodista, las cuales dieron origen a estas amenazas. Y añade el comunicado del CNP, del Fórum y de la APR, que el Consejo Nacional de Periodismo advierte a la colectividad panameña que las amenazas, en especial contra la vida de los periodistas y otros sectores de la sociedad civil, constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión cuyas consecuencias son notoriamente perjudiciales para nuestra joven democracia, tal como ha quedado evidenciado en otras latitudes, particularmente en cercanos países de nuestro continente. Dice que en consecuencia los miembros del Consejo Nacional de Periodismo, al tiempo que rechazamos categóricamente esta pretendida agresión contra la vida de los periodistas o de la periodista y su familia, que atenta contra los derechos humanos y que al mismo tiempo debilita pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, el CNP hace un llamado a las autoridades a fin de preservar la vida de todos aquellos que son víctimas de amenazas como la que ha motivado este pronunciamiento. En otros países, México tiene más de un centenar de periodistas muertos hasta ahora, otros secuestrados, otros han sido golpeados. En Centroamérica hay muchos casos de atentados y en Sudamérica. En Panamá hay que evitar esto con tiempo, hay que ponerle coto a este tipo de situaciones, señor Murgas.
Bueno, yo quisiera hacer una observación porque veo al periodismo panameño inundado de historias negativas. Todos los medios, la televisión, los periódicos, la radio, también nosotros, y me incluyo en eso, solo sacamos noticias negativas de Panamá. Yo admiro al periodismo norteamericano, porque el periodismo norteamericano rescata en su periodismo, además de las noticias tristes y catastróficas que muchas veces publican historias hermosas del ingenio humano, historias felices, y yo creo que debemos hacer un esfuerzo, porque yo siento que estamos demasiado negativos en Panamá. Y cada cosa tan difícil, señor Murga. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero No dentro de tapar el eso sol con un podemos dedo. encontrar historias hermosas y bellas. Dígame Toma una, nota, dígame una, por favor. Rubén, de que tú estás siendo negativo con respecto al periodismo panameño. Sí, ¿Ah? exacto. Muy buena, muy buena, muy Tú buena. estás siendo negativo contra el periodismo panameño. Sí, porque no Debes no aportar la no, noticia buena, ¿no? Touché, touché, Milton, touché. no está contando historias. El periodismo, los periodistas panameños no estamos contando buenas historias para Por eso, sí. plantéate una positiva en este momento. Bueno, Está duro, ¿no? Está muy difícil, señor Murga. Usted mismo lo está demostrando. Mucho cuidado. Está caminando en terreno sí, no, minado. yo puedo contar historias bonitas de Panamá que se han hecho y que vale la pena exaltar figuras. A mí me gusta demasiado saber las cosas que se están haciendo en las universidades, los estudios, tesis novedosas que se han publicado, pero nada de eso sale en Panamá. Y eso a mí me preocupa. Y yo trato dentro de lo posible de ser una persona positiva, porque todo no está mal en Panamá. Señor Murga, hay la piedra filosofal del periodismo. Tiene una frase muy, muy rica que dice: noticia es todo aquello que alguien pretende ocultar. El problema en este país es que vivimos bajo el manto no únicamente del secretismo en el manejo de los fondos públicos, porque no tenemos conciencia en los Estados Unidos de América. Meterte con los fondos del Estado te implica cárcel. Está el IRS, el Internal Revenue, que te cae encima sin piedad. Cuando hay este tipo de anomalías en Panamá, la impunidad se impone. Parece un juego de palabras. No, y que conste que cada país tiene sus problemas. Claro, por supuesto. Pero, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el tema de la violencia con las armas es algo que en Panamá, si bien tenemos un nivel de homicidios, no hemos llegado al nivel de violencia de armas con el que cuenta Estados Unidos, que me atrevería a decir un poco que es único en el mundo. Pero cada país tiene sus problemas y cada periodista de cada país eligen la manera como destacarlos. En Panamá me parece importante, aprovecho aquí ya que estamos hablando del periodismo y del tipo de cosas a las que se les presta atención y a cuáles no. Lo que sí es que yo siento que quizá a veces se le da mucha prominencia a temas de corrupción y hay muchos temas sociales y hay otro tipo de injusticias que no son tan atractivas para hablar, pero que se dan todos los días. Y el señor Milton mencionaba una el días pasados, el tema del transporte. El hecho de que una persona tenga que estar en un transporte público por el 10-15% de su día es escandaloso y es algo que parece que aceptamos como la normalidad panameña. Camila Penizo, y conspira contra la familia panameña y su estabilidad y su bienestar. Ojo. No, totalmente. Pero eso es algo que quizá hemos normalizado un poco y que no hace titulares todos los días, pero que debería tener un lugar un poco más prominente. El tema, por ejemplo, ahora que estamos viendo las inundaciones, ya con esto termino, ahora que estamos viendo las inundaciones, el hecho de que se permita que se construyan casas en áreas inundables y que se le permita a las inmobiliarias entregar viviendas en áreas que no necesariamente deberían estarla haciendo, debería ser noticia todos los días y quizás no lo es. Así que... Yo les tengo una buena noticia y es el delicioso sabor del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Bueno, antes les invito a que se mantengan en sintonía de Omega Estéreo porque viene Sin Rodeos
con Álvaro Alvarado.